Buenos días, damos inicio a la clase de hoy, la cual trata de un nuevo contenido, el cual es las barras defensivas. El objetivo es comprender las barras defensivas del cuerpo humano, ¿ya? El sistema inmune identifica agentes patógenos que amenazan a nuestro organismo y desencadenan dos clases de respuestas, las innatas y las adaptativas. Las innatas se presentan desde el nacimiento y nos protegen de todos los agentes patógenos. Y las adaptativas se desarrollan durante la vida y nos protegen de agentes patógenos específicos, generando además memoria. Además, podemos mencionar que las células defensivas que son transportadas por los vasos linfáticos y sanguíneos, podemos encontrar los leucocitos, los cuales se dividen en dos, los linfocitos y la capacidad fagocítica. Además, mencionar que el sistema inmune posee ciertos componentes, ¿ya? Los cuales son los siguientes. Las amígdalas, que poseen células defensivas, el timo, que es un órgano donde maduran los linfocitos T, los ganglios linfáticos, ya que es otro órgano donde entran en contacto células defensivas con los patógenos, el vaso, que es un órgano que almacena los linfocitos, y la médula ósea es un órgano donde se producen los leucocitos y entre otros los linfocitos, ¿ya? En su libro, en el texto de Ciencias Naturales, en la página 129, pueden encontrar una imagen de un cuerpo humano e identificar estos componentes. ¿Ya? Una primera barrera, ¿cierto? Es las barreras primarias, que es la primera línea de defensa y está constituido por estructuras internas y externas. Esta barrera tiene tres: la piel, las membranas mucosas y la microbiota. La piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿cierto? Y está formada por diferentes capas. Estas cumplen un rol defensivo bloqueando el paso de los patógenos o bien secretando sustancias que las eliminan, como por ejemplo el sudor. Una segunda estructura ya son las membranas mucosas, que recubren estructuras del sistema digestivo, respiratorio, urinario, y reproductor. Algunas presentan cilios que atrapan a los patógenos o secretan sustancias que dificultan el ingreso de estos al organismo. La microbiota, que es un tercer componente de esta barrera primaria, ya que son poblaciones de bacterias que impiden el desarrollo de agentes patógenos para el organismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la barrera primaria ya es la primera línea defensiva de nuestro cuerpo que está compuesta por tres estructuras: la piel, las membranas mucosas y la microbiota. Las barreras secundarias, ¿cierto? Nos dice que son innatas. ¿Qué quiere decir que son innatas? Que se nace con ellas y detectan cualquier tipo de agente patógeno e intentan de eliminarlo, ¿ya? Esta barrera secundaria se activa cuando la barrera primaria ha sido traspasada, ¿ya? Podemos observar, ¿cierto?, que hay dos tipos de células, los neutrófilos y los macrófagos, que estos combaten a los patógenos infecciosos, ¿ya? En el cuadro celeste nos dice lo siguiente: alerta la presencia de un patógeno. Son las células fagocitarias, entre los que destacan los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos, ya durante una infección, son atraídos a la zona infectada para fagocitar y destruir el patógeno. ¿Qué quiere decir fagocitar? Que se comen al patógeno y lo destruyen. Los macrófagos ya son células que patrullan los tejidos del cuerpo en busca de patógenos o células dañadas. Aquí tenemos el proceso de fagocitosis. Ya. Si observan, las células fagocitarias reconocen el patógeno por medio de los receptores, ¿ya? Entonces, imagínense que una célula tiene pequeñas pinzas, ¿ya?, que reconocen a este patógeno. Luego se forma el fagosama, que alrededor del patógeno, que digamos que es como una burbuja que atrapa a este patógeno. Luego se unen los lisosomas, que contienen enzimas digestivas, que comienzan a destruir el patógeno.
En el proceso 4 dice, las enzimas destruyen el patógeno y en la etapa 5 se liberan los restos del patógeno al exterior. Otra barrera secundaria, ¿cierto?, es la inflamación y fiebre, que nos dice, si las células fagocitarias no vencen a los patógenos, se estimulan otros tipos de respuestas defensivas, ya que en este caso sería la inflamación y la fiebre. Implica la dilatación de vasos sanguíneos para que llegue más sangre hasta la zona infectada. Aumenta la permeabilidad vascular y así los fagocitos llegan hasta el tejido infectado. Si se fijan, tenemos, ¿cierto?, la inflamación, que es esta parte ya de la piel. Tenemos a los fagocitos, ya que van directo hacia los patógenos para poder introducirlos, como comérselos, ¿cierto? Destruirlos y liberarlos hacia el exterior. Luego tenemos una tercera barrera. Este tipo de barreras, perdón, reconoce, elimina y recuerda el antígeno. Y un antígeno es toda partícula capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria altamente específica. Y esta barrera tiene dos tipos, la humoral y la celular, ¿ya? Además mencionar que posee una respuesta inmune específica. ¿Qué quiere decir esto? Que se activa frente a agentes infecciosos determinados. Y además, la respuesta adaptativa es que se activa solo frente a procesos de infección. Entonces, como había dicho anteriormente, la inmunidad humoral, ¿cierto?, que depende de los linfocitos B, que se encargan de producir anticuerpos, los que reconocen el antígeno del patógeno. Entonces, los linfocitos B, ya, ¿cierto?, que es el que está acá, ¿cierto? Este se encuentra inactivo, ¿ya? Y se une al antígeno de un patógeno y se queda con algunos fragmentos de estas partículas. Luego, ¿cierto?, el linfocitos B se divide en dos tipos, en células de memoria y en células plasmáticas. Las células de memoria dice que permiten reaccionar más rápido frente a futuros encuentros con el mismo antígeno. Y las células plasmáticas secretan anticuerpos neutralizando los patógenos. Y por último, tenemos la unión entre los anticuerpos y los antígenos del agente infeccioso que promueven que este último sea fagocitado por un macrófago. La inmunidad celular, depende de los linfocitos T. Estas células poseen receptores que reconocen antígenos ubicados en la superficie de otras células y eliminan patógenos que están fuera del alcance de los anticuerpos. El patógeno es ingerido por un fagocito y exhibe los anticuerpos del patógeno en su superficie. Luego, el fagocito presenta fragmentos de estos antígenos a un linfocito T, provocando su activación. Luego, el linfocitos T se divide en dos tipos, en linfocitos T de memoria y en linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T de memoria se activan ante una segunda exposición del antígeno, generando una respuesta más rápida y eficaz. Y los linfocitos T citotóxicos se unen a células infectadas y liberan sustancias que destruyen, valga la redundancia, a la célula infectada. Entonces, en esta segunda parte, lo que nosotros vamos a ver va a ser en relación a las vacunas, ¿ya? ¿Qué son las vacunas? Son preparaciones que, una vez inyectadas en nuestro organismo, promueven la producción de anticuerpos. Entonces, tenemos un diagrama también, donde tenemos la vacuna, ¿cierto? Los antígenos, ¿ya? Tenemos el linfocitos B, tenemos células de memoria, células plasmáticas, los anticuerpos y la destrucción de los antígenos por parte de los anticuerpos producidos, ¿sí? El objetivo de las vacunas es inducir una inmunidad de larga duración, activando la barrera terciaria para generar una memoria inmune que previene el desarrollo de futuras enfermedades.
El sistema inmune detecta la presencia del antígeno y actúa como si se tratara de una infección real. De esta forma, si nuestro organismo se ve expuesto al mismo antígeno de la vacuna, la respuesta será mucho más rápida y eficaz. En el sistema inmune también hay alteraciones. Una de las alteraciones son las alergias, que son reacciones exacerbadas del sistema inmune al exponerse a alérgenos. Ya tenemos un diagrama, ¿cierto? En la parte 1 dice, cuando ingresa polen por las vías respiratorias, las células plasmáticas secretan anticuerpos específicos. Los anticuerpos se unen a células defensivas reconociendo el polen. En una segunda exposición, las células defensivas liberan sustancias provocando una respuesta como aumento de la mucosidad. Otro tipo de alteración del sistema inmune son el rechazo a trasplantes. Son procedimientos quirúrgicos en que se sustituye un órgano o un tejido dañado por otro sano. Para esto se necesita un donante compatible. ¿Qué quiere decir esto? Que posea antígenos celulares similares a los del paciente. Ya cuando hablamos de antígenos celulares a los del paciente es que tengan el mismo tipo de sangre, ¿ya? Eso es como lo más importante para poder trasplantar un órgano. Otras alteraciones del sistema inmune son las enfermedades autoinmunes, que estas se producen cuando el sistema inmune confunde las células del propio cuerpo con células invasoras. No se conocen sus causas, lo que dificulta el diagnóstico y el tratamiento. Y la inmunodeficiencia ocurre cuando el sistema inmune presenta una alteración que disminuye sus funciones.